Buenos días, ¿cómo están todos? Les habla su profesor José Camargo. Buenos días, Eliana Esquispe, ya. Eh, Hoy día les habla José Camargo, su profesor de química. No, nos conoceremos un poco y hoy día es una clase de introducción. Eh, yo soy estudiante de la Facultad de la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, El director es un buen amigo mío, el director de esta academia. Uno de los directores, creo que hay más. Es un buen amigo mío. Y bueno, les estaré dictando química en este ciclo, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar con todo esto, este semestre. Ah, Antes de empezar, tengo que conocerlos un poco para saber a quién va dirigida mi clase. Necesito saber si ya han llevado algún ciclo, no, antes con respecto a su preparación, han tenido una preparación antes, si están aún en el colegio, cosas como esa, no, para plantearme objetivos y canalizar mi explicación. Podrían decirme en el chat si han tenido alguna preparación antes. No, profe, aún estoy pipilo. Ah, ok, pipiolo, claro, está bien. Ok, no hay problema. Es bueno saberlo para... Yo tampoco. Qué lindo, son muy participativos todos ustedes, me encantan. Ya, genial. Ah, ya. Tengo problemas ahorita. Un momentito. Ya, chicos, pues, empecemos con todo esto. Listo. Entonces, la situación es la siguiente. Genial. Ya. Profesor, ¡Au! ¡Au, mi oído! Sí, dígame. no se olvide de grabar la clase. No, sí está grabando. Ahí dice grabando. Yo veo acá que está grabándose la clase. Ya, profesor, gracias. No se preocupe. ¿Con quién estoy hablando? Jesús. Ok. Sí se está grabando, no te preocupes. Ya. Genial. A ver, me están hablando acá por interno, dice. Pero yo veo que se está grabando. Ya voy a ver acá. A ver, ahí está grabándose. Ya, ya, ok. Entonces todos pretendemos postular a alguna universidad. Entonces debemos saber varias cosas. Las preparaciones preuniversitarias, ¿no? En las pre, generalmente la modalidad de las preguntas no varía mucho, ¿no? De una universidad a otra, de San Marcos a Villarreal, a la Uni. Bueno, la Uni como que es más complicado algunas cosillas, pero en sí el esquema no varía tan radicalmente. ¿Por qué digo eso? Porque por lo general lo que te pregunta es o sea, todos son exámenes de conocimientos, te evalúan lo que sabes. Entonces, ¿cómo canalizas tu preparación para que no se pierda tanto tiempo, para que vayas al grano? Cuando yo me preparaba, yo siempre, hasta la fecha, siempre he tenido esa sana curiosidad por entender el porqué de las cosas, ¿no? Por eso por eso fue una de las razones por las cuales he decidido estudiar ciencias, química pura y todo eso. Entonces,
yo no es que, no es que perdía mi tiempo, sino que yo siempre trataba de entender ciertas cosas, como el porqué de los enlaces, por qué se formaban ciertos compuestos. Me parece interesante saber el porqué. Cosa que no te preguntan en tu examen de admisión. ¿Y qué te preguntan? Por eso vienes a la academia, para que tu preparación sea orientada, porque bien podrías encontrar los libros y los problemas, y tener tu propia estrategia, pero ¿hasta qué punto estudiar? ¿Hasta qué punto no irnos por las tangentes? Entonces, porque la información está ahí en todas partes, ¿no? Entonces se genera una necesidad porque hay mucho que aprender en diferentes disciplinas, pero ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde es necesario? ¿No? Entonces podríamos decir, bueno, lo que necesitas saber está en el prospecto, ahí están los temas, pero ahí solamente te dicen cuáles son los temas que tienes que saber o qué es lo que tienes que saber, ¿no? ¿Qué temas, qué puntos? Pero más no qué puntos, hasta qué medida. Entonces, ¿cómo llegas a saber eso? Resolviendo los problemas, tipo de misión, los materiales de la pre, ¿no es cierto? Ya. Y he aquí nuestro primer tema. Ya, esa era mi introducción, motivarlos a que sepan y sean conscientes de que tienen que estar estudiando mucho, muchísimo. Y no solo por un tema de que se tienen que preparar para un examen de admisión, sino porque hay cosas básicas que en las escuelas no nos enseñan, ¿no es cierto? Hay cosas muy básicas que lamentablemente en las escuelas no nos enseñan, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de los docentes, que siempre es honorable y siempre es muy poco retribuido, ¿no? Ahora, vamos a estudiar en esta primera parte lo que es la materia, la energía y los cambios. Y es eso, ¿no? Esos tres puntos tan particulares que estudia la ciencia, la química, la materia, la energía y cómo interactúan estos dos para generar cambios y es como que evoluciona todo, ¿no? De eso se trata la química, de una evolución, ¿no? De la materia y la energía, cómo interactúan, ¿no? Estos dos conceptos para desarrollarse y estar en constante cambio. Eso es la química, ¿no? Es un fenómeno, es el estudio de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Cuáles fenómenos naturales que estén relacionados con la materia, la energía y que juntos van a cambiar cosas? Profesor, todo lo que nos rodea es materia, sí, y todo está cambiando, todo a nuestro alrededor está cambiando, todo a nuestro alrededor está cambiando. Entonces ese es el concepto de la química, es la ciencia del cambio y de la evolución. Ya. Entonces, tomen nota. En este curso hay partes teóricas, full teoría, donde todo es teoría, ¿ok? Y te preguntan cosas como verdadero y falso. Ya, ahora sí, escucha, ya. Cuando te preguntan cosas de verdadero y falso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tienes que saber del tema necesariamente, ¿no? Tienes que saber del tema. Y otro, tienes que darte cuenta cuándo está generalizando, cuando una pregunta, una interrogante se está generalizando. Cuando se está generalizando tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando generalizo, por ejemplo, cuando digo todos los casos, ¿no? ¿No? Todos mis alumnos tienen ropa amarilla y de repente alguno tiene una ropa que no es amarilla. Entonces, ese es el trabajo. Cuando hay generalizaciones, tú al toque analizas todos los posibles casos en que no se cumple esta generalización y es cuando la respuesta es falsa, ¿no? Pero si no hay ningún caso, si todos los chicos de presentes tienen polos amarillos, entonces en efecto la respuesta es positiva. Entonces es lógico, pero tienes que tener un plan de ataque para resolver los problemas. Tienes que tener todo ya,
medido. Tú no puedes ir a tu examen a pensar, de ninguna manera vas a ir a pensar o analizar pregunta por pregunta. Tú tienes que ir ya de una forma como que ya todo está esquematizado y todo está planeado. No vas a ir ahí, no es que no vas a ir a pensar, sino que no vas a ir a improvisar, ¿no? En pleno examen. Entonces tú ya desde ahora tienes que proyectarte a eso. Entonces tienes que entender que la materia puede estar organizada o desorganizada desde un punto de vista. Ya, para esta partecita sería conveniente explicarte con unas maquetas que yo tengo. Dame unos segundos, acá lo tengo guardadito. Me olvidé traerlo para acá. Un ratito. A ver, a ver muchachos. Ya, esta parte de materia de mezcla y sustancia, ¿cuándo es mezcla? ¿Cuándo es sustancia? Nunca se sabe cuándo es mezcla, cuándo es sustancia. Te pueden confundir, te pueden poner nombres diferentes y tú te puedes memorizar un par de sustancias y unas cuantas mezclas, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, pues, alguna mezcla, es que yo ya la tengo claro, pero, por ejemplo, algunas personas confunden. Por ejemplo, consideran que la limonada podría ser una sustancia o es una sustancia, cosa que no es cierto. Pero ¿por qué no es sustancia la limonada o determinada mezcla? ¿Qué va a diferenciar entre una mezcla y una sustancia? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciarlo? O sea, ¿cuándo es mezcla y cuándo es sustancia? ¿Hasta qué punto una mezcla, un compuesto, un cuerpo puede llegar a ser sustancia o mezcla? ¿Qué es lo que lo diferencian? ¿Cuál es la razón de ser? ¿De por qué se diferencia uno de otro? ¿Alguno tiene alguna idea? Pueden participar ahora. Mientras yo saco mis maquetas. ¿Alguno tiene alguna respuesta? Pueden decirme. Pueden activar su micro y explicarme mientras yo saco acá mis maquetas. Ya. No sean tímidos, pueden responder, pueden interactuar conmigo, no hay problema. La mezcla es un conjunto de sustancias. Ya, excelente. ¿Y cuándo es sustancia? ¿Y cuándo es sustancia? A ver, ¿quién me dice? Ya. Para responder su pregunta vamos a tener que acudir a mis maquetitas, a mis preciadas y adoradas maquetitas. ¿Cuándo es sustancia? Ya. Presten atención, porque después de esta clase, después de esta explicación, cualquier problema de este tipo de materia y sustancia será claro y fácil para resolver para todos ustedes. Pero tienen que prestar mucha, pero mucha atención. ¿Ok? Voy a desactivar, dejar de compartir mi pantalla. Dejo de compartir. Uy, qué alegría que tengamos tanto alumnado. Y ahora puedo, fijen ¿cómo hago para fijar anclaje? Ah, acá está. Muy bien. Estos son maquetas, maquetitas geométricas. ¿Ok? Ya. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ve nítido esta parte de acá? Uy, caramba, que se cayó. Ahí, ahí. Sí, excelente. Ahora sí. Ya. ¿Se me escucha nítido? Qué lindos. Qué bellos mis alumnos. Tan participativos. Excelente. Ya escuchan bien. Lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a enfocar un ratito esto de acá. Lo que ocurre es que la materia está organizada. Toda la materia está organizada por átomos. Están compuestos o están formados por átomos. Toda la materia, absolutamente toda la materia que nos rodea. Ya. Ahora, estos átomos pueden estar organizados o desorganizados. ¿Cuándo están organizados? Cuando van a formar sustancias. Ellos están organizados. ¿Y cuándo están desorganizados?
cuando forman mezclas. Un ejemplo, ¿el vidrio es una mezcla? ¿Es un compuesto? ¿Es una mezcla? ¿O es una sustancia? El vidrio, por ejemplo. ¿Quién me dice? Una mezcla, un componente, no sé, sustancia, no. ¿Ves? Es complicado de determinar si... Por eso mismo, no sabemos. Ya, el vidrio es una mezcla. No está organizado. Está desorganizado, es amorfo. Ahí es mezcla. ¿Y cómo lo detectas? ¿Y cómo es que son, cuándo son mezclas, cuándo son sustancias? Bueno, tienes que aprenderte algunos nombres, pero tienes que saber que los compuestos, vamos a ir por partes ya. En los estados de agregación de la materia, los estados de agregación son, o sea, cómo la materia se agrega, se forma agregados, ¿no? Cómo se va uniendo uno con otro. O sea, esta es una unidad fórmula, una unidad estructural, perdón. Esta es una unidad estructural, escucha, unidad de uno, del solito estructural. Él, como él, hay cientos de billones, ¿no? En su entorno y a su alrededor hay unos cuantos, ¿no? Los que lleguen a formarse, los que estén compactos. ¿Dónde está? Tengo otro aquí, ya se van a ir formando, se van a ir agregando. Por eso se llama estado de agregación, ¿no? Está aquí uno y va a venir otro idéntico que tengo acá y va a entrar acá. Y así se van a ir agregando. Eso se llama estado de agregación de la materia. Se agrega. Los estados de la agregación de la materia son varios. ¿Los conoces? Líquido, sólido, gaseoso. Es decir, estos estados, estos cuerpos, estas unidades estructurales pueden estar agregándose y formar agregados. Esos agregados pueden llegar a ser miles de millones de millones de millones de millones. Cada una de estas esquinitas representa a un átomo. Ya, ahora, la materia, en este caso un sólido, digamos es un sólido, después hablaremos cuándo llega a ser gaseoso y líquido y por qué, ya veremos eso después. Ahora, en un sólido, un sólido agregado, ¿está bien? Va a tener unidades estructurales, simétricas y con forma definida, así, tal cual. Y cuando se vaya agregando, se van agregando estas unidades estructurales y van a formar grandes redes estructurales, ¿no es cierto? Dependiendo del enlace, llamaremos moléculas, si es covalente. Llamaremos red, ¿no? Red iónica, si los enlaces son iónicos. Llamaremos red metálica, si se encuentran enlaces metálicos. Dependiendo del enlace, cuando se vayan agregando, los agregados, las estructuras más grandes, formados por estas unidades estructurales, tendrán diferente nombre. Pero el hecho en sí es que en una sustancia va a cumplirse cierta simetría entre una unidad estructural y otra. En una mezcla no se cumple eso. No se cumple eso y lo que ocurre es que hay diferentes unidades estructurales. Diferentes unidades estructurales que están en contacto, en constante interacción. Y hay una no simetría en su estado de agregación. Es decir, el vidrio. En el vidrio, como dice bien su compañera, profesor, una mezcla está formada por sustancias. Ah, interesante. Entonces, estos determinados, mira, por ejemplo acá, no hay simetría, ¿no es cierto? No hay simetría porque son diferentes unidades estructurales. Y por ende razón, esto no podría ser sustancia. Es una mezcla. ¿Se entendió o no se entendió? Mis estimados alumnos. ¿Se entendió o no se entendió hasta esta parte? Uy, caramba. Ya. Eso es lo que ese es un pedacito, un tema chiquitito que se ve en... Ah, genial, muchas gracias, Jesús.
Muchísimas gracias. Me alegra que hayas entendido. Ese es un pedacito, lo que les acabo de explicar es un pedacito chiquitito de un curso que se llama Química del Estado Sólido, donde hablamos de unidades estructurales, ¿no? Esta es una unidad estructural. ¿Cuántas unidades estructurales existen? Existen variadas. Existen, para cuando estudias química del estado sólido, se trabaja con 48 unidades estructurales, ¿no? Son bonitas, son hermosas, son de este tipo así, ¿no? Este es un triaquis octaedro, tetraedro, así se llama esta figura. Es una unidad estructural donde los átomos tienen esta disposición. Acá hay un octaedro, y así son 48 formas simples. Profesor, ¿estas formas simples van a reaccionar y formar unas nuevas? Sí, forman otras nuevas, 230 y tantas, no me acuerdo exactamente el número. No quiero dar un número, no me acuerdo exactamente, pero eran 200 y pico que se van a deformar. Entonces una sustancia es simétrica con unidades estructurales y la mezcla está conformada por diferentes unidades estructurales no simétricas entre sí. Obviamente, sí. Ya entendiste cuándo es mezcla, cuándo es sustancia. ¿Cómo lo detectas? ¿Tendrías que tener un microscopio? No, no tendrías que tener un microscopio. Tendrías que entender de por qué es una mezcla y por qué es una sustancia. Eso ya lo sabes. Eso ya lo comprendes ahora. Ya. Entendiste el por qué es mezcla y el por qué es sustancia. ¿Por qué es mezcla? Porque su organización es desigual, es asimétrica, sin simetría. Sus unidades estructurales son diferentes y la simetría no es regular. Es sustancia cuando sí existe esa simetría, cuando sus unidades estructurales son las mismas y van a formar estructuras con un determinado grado de simetría. Porque ya eso ya sería irnos un poquito por las tangentes quizás, porque hay grados de simetría. Y así, ya bueno, eso no te van a preguntar tanto en tu examen de admisión. Entonces, hay mezcla que va a ser homogénea, ¿no? Como el aire, el vino, no vas a detectar la diferencia entre una sustancia y otra dentro de la mezcla. Hay mezcla heterogénea, donde sí, ¿no? Hay una diferencia marcada, ¿no es cierto? Visualmente, eso de mezcla, ya. Ahora, sustancia, ya. Vamos a dejar por un costado mis maquetas. ¿Cuándo es sustancia? ¿Cuándo es compuesto? ¿Cuándo es sustancia? ¿Cuándo un compuesto? ¿Cuándo es compuesto y cuándo es elemento? Perdón. ¿Cuándo es compuesto y cuándo es elemento? ¿Cuándo es uno y cuándo es el otro? A ver, creo que está prendido este. Ya, a ver. Ya. Un elemento está formado por elementos químicos nomás, ¿ok? Hay elementos que se encuentran en la naturaleza de forma diatómica, o sea, dos átomos van a formar un elemento. Esos son el hidrógeno, el oxígeno, ¿no es cierto? Ellos van a formar el flúor, el cloro, ellos son diatómicos, de a dos andan ellos en pareja todo el tiempo. Pero esto de sustancia de tipo elemento está relacionado también con los elementos nativos. En la naturaleza hay elementos químicos que están solos, así, tal cual en la naturaleza. O sea, los puedes encontrar solos. Como, por ejemplo, profesor, los minerales. Al oro le encuentras en determinado, o sea, tal cual, solito, no tan puro, o sea, al 100%, pero está ahí. En cambio, hay otros minerales como la selenita, no sé, que tantos minerales que existen. No los encuentras solos, los encuentras mezclados como compuestos, ¿no? Con varios elementos unidos a varios elementos, formando compuestos. Eso es la diferencia. Uno es elemento químico solo, y otros son compuestos, que están formados por varios elementos.
Dependiendo del enlace que se forme entre un elemento químico y el otro, vamos a encontrar que estos compuestos pueden ser compuestos covalentes porque tienen enlace covalente y compuestos iónicos porque tienen enlace iónico. Así de sencillo es. Muy bien. Acá me voy a poner ahora. Muy bien. Acá está. Eso es lo que se tenía que conocer. Ya está. Hemos hablado de mucho ahorita. Vamos a respirar profundo. Mucha información, de verdad. ¿No es cierto? ¿O no? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta ya para irnos al otro tema? Acá, Andrés, me encantó tu comentario. Está perfecto. Claro, sí, se ha entendido. Ya. Hemos hablado de mucha información y rápido. A ver, continuemos entonces. Ok. A ver, ¿alguien pueden decirme al chat alguna pregunta, algo? Su interrogante. Bueno, está bien. Continuemos entonces. Ah, ya, pero tengo que saber si ya han salido del colegio o no. Eso me interesa saber. Si están ¿alguno de ustedes está aún en el colegio, en quinto, en cuarto? ¿O todos ya han salido del colegio? Más o menos para tener una idea y poder... De repente todos son escolares y tengo que ir más lentito, despacito. ¿No es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Alguno está en colegio? Respóndame en el chat nada más. ¿Ves? Hay gente que está en quinto. Yo aún estoy en el colegio, quinto de secundaria, cuarto es profesor. Ya, todos están en escuelas todavía. Cuarto de secundaria. Y ya salí hace un año. El año pasado ya salí del colegio. Ya. ¿Ven? Entonces, eso debía, antes de empezar en mi clase, debí preguntarles. Yo debí preguntarles definitivamente eso. Definitivamente debí preguntarles eso. Ya sí. Ya. ¿Y todos ahorita tienen acceso a internet? ¿Todos tienen acceso a internet? Voy a tomar mi tecito mañanero. Todos tienen acceso a internet, ¿verdad? Excelente. Sí tienen acceso. Es decir, yo les puedo mandar problemas y ustedes los resuelven. Ya, ok. Y algunos, ya ahora vamos a empezar, ya sabemos ya. Ya, primer punto. No han tenido preparación la gran mayoría. No han tenido una pre antes. Están en quinto, cuarto, y algunos cuantos han salido del colegio. Segundo, ya tengo una idea de cómo esquematizar mi clase. Ya. Ya. Entonces, tenemos que ir de a pocos nomás. No tengo que abusar tanto con ustedes en avanzar tantos temas rapidísimo. ¿Ok? Ya. Y lo que les voy a enseñar ahora son estrategias de aprendizaje. Bien, ¿ok? A ver, ¿cuántos alumnos estamos hoy? Uy, somos bastantes. Ya. Excelente. Ya, chicos, pues escuchen bien. Ya. Algo les quería decir. Ya. ¿Cómo aprender? Les voy a enseñar un consejito, así como haciendo una pausa ya, porque hemos hablado bastante. Y casi hemos cubierto ya la mitad, el 50% de la clase. Lo que sigue ya son preguntas. Ya. Espérense un momentito. Ya. Ahora, ¿cómo es que yo estudiaba? ¿Cómo es que yo aprendía cuando estaba en mi etapa pre? Es una manera, no, es una manera de aprender. Les tengo que enseñar a aprender. Yo, como todo estudiante, ingresé a la academia sin saber absolutamente nada. Habías terminado la escuela, había pasado un año de trabajar
y no sabía nada. O sea, iba la primera semana y tuve un examen semanal que nos daba la academia y saqué negativo. No había resuelto 2, 3 preguntas de las 50 que nos habían hecho. Sí, de mal. No entendía nada. Entonces dije, no, tengo que organizarme. Entonces, lo que se hace normalmente es lo siguiente. Yo compré libros, material, o conseguí libros, y los compré con su solucionario. Escuchen bien. Entonces, tenía mi libro, ¿no? Mi material didáctico y su solucionario. Así empecé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo sabía de que no sabía nada y como no y era consciente de eso. Entonces, y entonces trataba de hacer el primer intento no me salía, no entendía y miraba el solucionario, ¿no es cierto? Y de repente tampoco entendía. Y cuando, después de haber intentado, le pregunté al profesor, ¿esto cómo se hace? ¿O cómo podría resolver este tema, ¿no? Y los profesores geniales me explicaban, ya, esto es de esta manera, se resuelve de esta manera. Y no me iba hasta que no dejaba de preguntarles hasta que no quede absolutamente claro todo, la totalidad de la pregunta. Y así era mi método. Entonces, lo primero que hacía era estudiar el tema, determinado tema X, estudiaba, ping, ya, lograba entenderlo, genial, ¿no? Y ponía a resolver los problemas, ¿no? Y tenía el solucionario, la clave o el solucionario. Entonces miraba, ya, me salía una clave que era diferente y estaba mal. Entonces miraba mi solucionario con el solucionario del libro y, ya, y me daba cuenta que en qué me equivocaba, ¿no? De repente cuando me preocupaba mucho cuando me equivocaba de un tema de concepto, cuando aplicaba malas fórmulas, o cuando mi idea de por qué la solución tenía determinada manera de ser, ¿no? O sea, cuando había un tema conceptual me asustaba, porque eso significaba que lo que estaba estudiando o que no estaba conceptualizando bien lo que estudiaba. Entonces ahí es un tema muy delicado, ¿no? No tienes que aprender a conceptualizar. Para eso tienes que saber, tener habilidad, comprensión lectora, todo eso, ¿no? Ya, entonces repasaba nuevamente, ¿no? Resolvía el mismo problema nuevamente y de repente todavía me podría haber equivocado, ¿no? Y detectaba por qué me equivocaba. Entonces tú tienes que hacer eso, estudiar, repasar. Si te equivocas, preguntarte por qué me estoy equivocando. Si es un tema conceptual, preocúpate mucho porque significa que no estás estudiando correctamente o no estás conceptualizando correctamente las cosas, ¿no? Entonces, es un proceso. Luego, así con todos los cursos. Al inicio me demoraba mucho, me demoraba. Pero si eres disciplinado y organizado, de repente me daba cuenta que la velocidad a la que iba conceptualizando aumentaba exponencialmente. Es decir, que en un día podía demorarme todo un día, horas de horas, en entender un capítulo de química. Pero conforme pasaba el tiempo y estudiaba, era terco, necio, estudiaba todos los días. De repente ya no hacía un capítulo de química o de un curso en X, sino que hacía 2, 3, 4. Y llegó un punto en que pasaron los meses y así es como una rutina, ¿no? De estudias. Y luego me di cuenta de que cubría una gran cantidad de temas en un día. O sea, aumentaba exponencialmente. Y eso, de ahí, eh, ¿y eso qué significa? Que nuestra desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo cognitivo no es lineal con el tiempo. No todo el tiempo aprendemos o conceptualizamos a la misma velocidad, al mismo ritmo. Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, eso va a ir aumentando, ¿no? Y depende de varios factores, ¿no? De tu alimentación, estado de ánimo, qué sé yo, ¿no? De esos factores que yo tengo entendido, ¿no? Debes estudiar por ejemplo, los psicólogos dicen que lo normal es estudiar 4 horas diarias, 4 horas y luego descansar y 4 horas continuar. Cada 4 horas haces un receso. Ya, eso es como
una pausa para continuar con lo siguiente. Ya. ¿Están tomando nota? Yo por si acaso les voy a dar la PPT, ¿ok? Por si acaso. De repente, ¿tienen un Classroom, algún lugar donde estén depositando las PPTs? ¿Saben? Ya. A ver. Yo por PDF. Ya. Ya acá está la PPT. No, sí, tienen que usar cuaderno. Ah, ya. Ya, ok. Tienen que usar cuaderno definitivamente, ¿no? Depende, pues, por ejemplo, les voy a explicar. Ya vamos a continuar un ratito más todavía, un par de minutos. Estoy controlando todo el tiempo. Ya. Sí, escúchenme. Ya, escuchen, chicocos. Hay diferentes maneras de conceptualizar y las cosas, ¿no? Métodos y así estrategias. Pero también existen, las personas tienen diferentes habilidades y fortalezas cognitivas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay personas que tienen cierta habilidad para leer y comprender, leen y comprenden rápidamente, con una velocidad, ¿no? Alucinante. Otros tienen una habilidad para conceptualizar oralmente, escuchan, o sea, yo les explico una vez y bastó. El tema quedó sellado, ¿no? Otros no necesitan leer ni escuchar, les gusta escribir. Leen, escriben, esquematizan y conceptualizan. Entonces, esas son herramientas que debes aprender, que debes tener tú, ¿no? Tienes que aprender a escuchar y conceptualizar, tienes que aprender a leer y conceptualizar, tienes que aprender a leer y escribir. O sea, hay una gente que no necesita escribir, lee 2, 3 veces una cosa, un determinado tema y ya está, se acabó. Entonces, en el transcurso de todos estos años que yo dictando o enseñando, impartiendo clase, he conocido muchos alumnos, ¿no? Llevo como 10 años dictando. Entonces, al inicio de una clase siempre es accidentado, o sea, siempre es accidentado el proceso de yo llegar a ustedes porque no los conozco, ¿no? Entonces, porque no sé cuáles son sus habilidades o porque poco a poco tengo que ir sabiendo cómo llegar a ustedes, ¿no? Es un proceso así. Por eso tú debes conocerte a ti mismo. De repente no sabes en la actualidad, entonces tienes que ir probando. Tienes que ir leyendo, buscando información y, ya, yo leo, me he dado cuenta que tengo un talento especial, leo y ya entendí. Entonces, por ahí vas, lees y ya está, ¿no? O hay gente que necesita tener un cuaderno, yo soy de esas personas. Yo leo, escribo y conceptualizo y armo mis esquemas. Armo este tipo, de esta manera yo entiendo mejor las cosas con esquemas. ¿Ok? Ya, chicos. Eso era lo que les quería mencionar o comentar. Tienen que estudiar. ¿Y cómo estudiar? Eso ya depende de ustedes, ¿no? De qué manera lo hacen, cómo se sienten más cómodos. Eviten escuchar música mientras estudian. Traten de estar, traten de no trabajar bajo presión. Traten de estar muy relajados, muy, muy, muy relajados cuando estén estudiando. Báñense, estén fresquitos, échense colonia, estén cómodos, se encuentren en un estado de confort, ¿no? Estén relajados y que sea accesible todo, que háganlo porque les agrada hacerlo, porque tienen esa necesidad, esa curiosidad de aprender y empiecen. No trabajen bajo presión o frustración, siempre muy relajados. Ya, ahora, con respecto a las propiedades de la materia. La materia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas propiedades, ¿no? Nos centralizamos en 3 puntos. No, cómo la materia va a interactuar, no cómo los cuerpos van a interactuar unos con otros. Y para eso
vamos a analizar 3 puntos, ¿no? 3 diferentes puntos. Vamos a hablar de propiedades físicas, ya, ahorita explico, químicas y nucleares. ¿Cuándo son propiedades físicas? ¿Cuándo son químicas? ¿Y cuándo son nucleares? Son físicas cuando se habla de una organización, ¿no? Una organización, ¿no? Cuando el átomo, por ejemplo, de la materia, digamos que esta unidad estructural, ¿cuándo sería una propiedad física, ¿no? De la materia, de esta organización, ¿no? De esta disposición. Cuando hay un cambio de giro y de rotación en su estructura interna, ¿no? Pero más no una deformación en su estructura para formarse otra nueva. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo cambia de aquí, aquí, de aquí, aquí y así? Eso es cuando hay una propiedad química. Cuando hay una propiedad química es cuando se está cambiando, se está rompiendo los enlaces, cuando se está rompiendo las estructuras, cuando deja de tener las características químicas, ¿no? Estructurales, se destruye y se forma una nueva estructura química. Ya, eso es la diferencia. En uno va a haber una variante estructural y en otro una variante cinética interna de los cuerpos. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Por qué una es física? Porque hay una variante, porque no varía la composición interna. ¿Cuándo es química? Cuando sí hay una variación de composición interna. ¿Cuándo es nuclear? Cuando la identidad del átomo, ya no de la unidad estructural, sino de cada uno de los átomos. Acá hay un átomo, acá hay un átomo. Cuando aquí este átomo se analiza como unidad y se destruye, su identidad cambia. Ahí hay un cambio nuclear, hay una propiedad nuclear. La materia tiene cierto comportamiento nuclear. ¿Quién es el que da la identidad del átomo? El átomo va a estar conformado de partículas en su interior. Y hay una partícula en particular que otorga la identidad al átomo o al elemento químico. ¿Ya? Ahora, te estoy dando mucha información, ¿no es cierto? Tú estarás tomando nota, tienes que tener tu cuaderno a la mano, tomar nota. Tienes que tener tu cuaderno, lapicero y aparte una hoja, porque en esta parte no hay cálculos que hacer, no hay ningún cálculo que se tenga que hacer, ¿no es cierto? Pero no hay un cálculo, o sea, no estamos haciendo un cálculo. Pero luego sí, en este curso sí va a haber, no es un curso de letras, no, va a haber momentos en que vas a estar calculando, vas a tener que tener siempre tu lápiz y tu papel. Ya, algunos me preguntarán, profesor, ¿y usted de dónde sabe tanto? O sea, dónde encuentro toda esta información? Hay libros de entrada, les recomiendo, como el Atkins, el Chang, son libros de química de entrada. Si quieren les paso, ¿desean que les pase algún libro? Ahorita. A ver, acá creo que tengo unos libros. Ya, no hay problema, claro que sí. Hay un libro bien bonito donde hay historias, hay contenido de... hay contenido así como que es más didáctico, se llama Raymond Chat y está a colores. Creo que sí está a colores. A ver, abrir. Sí, está a colores. Ah, excelente, mira. No es la copia, o sea, es el original. Ya. No me pregunten cómo encontré. La 12ª edición, o de 12ª edición. Ahí va. Porque los estimo y porque creo en ustedes y espero. Ahí está, 84 megas peso. Ya hay que vaya subiendo. ¿Ya? Porque sé que van a estar estudiando y porque sé que están acá para aprender. Les doy ese libro. Cuiden, estudien, lo lean. No van a leerlo todo, ¿no? Al menos que quieran, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Algunos temas les va a servir para entender todo. Ya. Yo lo tengo en físico, obviamente.
Ya. ¿Cuándo es física? Cuando su composición interna no varía. ¿Cuándo es química? Cuando su composición interna varía. ¿Cuándo es nuclear? Cuando la identidad del átomo varía. Otra vez, repitan conmigo. ¿Cuándo es física? A ver, ¿cuándo es una propiedad física? Está cargando, pesa 84.25 megas y se envió correctamente el archivo Química Raymond Chan 12ª edición para ustedes. ¿Ya llegó? Es un PDF. Ahí está, ahí está. ¿Llegó o no llegó? Ah, listo. Es que estaba cargando. O sea, yo le di listo y se empezó a cargar, pero no. Por eso se demoró. Porque pesa 84 megas. Excelente, mis estimados alumnos. Ahí lo tienen. Tengo más libros, ¿ah? Poco a poco, pues. Poquito a poquito. ¿Ya? Tengo más libros, banco de datos de problemas. No se preocupen. Hoy es una clase de introducción, pues. ¿Ya? Yo les voy a dar el material que sea necesario. Pero ya sé que algunos están en cuarto, algunos están en primero. Ni uno tenía una preparación antes, ¿no? Eso me interesa saber. ¿Hay alguno que debe tener? Ya, ninguno, ¿no? Para saber, ya. Entonces ya más o menos, ya, ¿ve? Quizás ahorita, escúchenme, yo tengo años enseñando, años de años. Entonces, las primeras clases siempre van a ser accidentadas, siempre van a ser accidentadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer al alumno, tengo que saber cuáles son sus habilidades, sus competencias, ¿no? Perdón, diseñar competencias para saber si llega a cumplir y así hacer un seguimiento. A poco nomás, ¿no? De repente, es por eso que las primeras clases a veces no se les entiende el profesor. Claro, sí, no te preocupes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Sí, a ver, es sencillo, esta parte es recontra sencillo, ¿no? No tienes que saber sobre las unidades estructurales, no tanto. O sea, ese es el porqué de propiedad física, el porqué, pero el porqué no tanto te van a preguntar el porqué, te van a preguntar cuándo es. ¿Te das cuenta de la diferencia? No te preguntan el porqué, porque no, externa no. Estructura externa no. Sí, hay una alumna que no le ha podido, no le ha llegado el libro. Y me parece raro. No les ha llegado. Ya van dos alumnas por interno, ¿no? ¿Ves? No les ha parecido, profe, mande el grupo por el grupo. A mí tampoco. Ya, fácil. Sencillo, no se preocupen. Miren lo que voy a hacer. De repente, no, como pesa mucho, escúchenme, chicos, como pesa mucho, no les va a poder llegar. Y si intento enviarles por WhatsApp, no va a ser posible porque WhatsApp también te pide un límite, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Eso es sencillo, nomás jóvenes, no se alteren, cálmense. Lo voy a subir a a mi nube que yo tengo mi nube ahí. Por Telegram. Ah, claro, por Telegram, sí. En Telegram no hay. En Telegram, Josué. Ajá, exacto. Yo voy a mandarles el link del archivo. Claro que sí. Ya, eso en segundos. Trabajo. ¿Dónde está? Una pregunta, profe, dice, ¿cuándo es nuclear? ¿Cambio solo es el núcleo o cambia toda la estructura del átomo? Ajá, ya. Justo a eso estaba llegando, ¿no? Y de ahí nos pusimos a conversar. Ya. Jorge Rojas, excelente pregunta, Jorge. Excelente pregunta. Me siento como un streamer, de verdad. Tengo dos pantallas, les comento. Tengo una pantalla acá donde están sus textos y puedo ver lo que me dicen y acá está mi pantalla. Y hay una miniatura ahí donde está mi cara y por eso le hablo a la miniatura, pero debería hablarle a la cámara. Debería sacar esa miniatura. Ya, ok. Ya, Jorge, espérate un segundo. Tu respuesta, tu pregunta es excelente, me encantó. Ya. Ahora, pero primero quiero hacer este tema del libro. Eso está en esta de acá, material adicional, Raymond Chan, ya ahí está. Ya que subo en un minuto se les paso. Ahora,
José, somos los subs. ¿Qué significa eso? Subs. Ah, los suscriptores. Compartan el video. Sí, alguien activó su micro. ¿Quién activó su micro? Ah, ya. Ok. Ya escúchenme. Lo que ocurre es que en el interior, en los átomos, en el interior de los átomos hay partículas, ¿no? Están los protones, los neutrones y los electrones. En el núcleo del átomo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones en su interior, ¿no es cierto? Ya. De estas partículas, todas las partículas internas del átomo van a cumplir funciones específicas, sus funciones, ¿no? Cada quien va a tener función. Por ejemplo, los neutrones, por su propio dice, la neutralidad, no tienen carga y su principal función es otorgarle estabilidad. Escuchen bien, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Su función es otorgarle estabilidad al núcleo, ¿no? Estabilidad al núcleo. Los protones dan la carga positiva, son responsables de la carga positiva, ¿no? Ellos están organizados y configurados de determinada manera que van a permitir la interacción entre este átomo y otro átomo. Entonces, dependiendo de la carga positiva de este átomo, de un determinado átomo, va a tener determinada interacción con otro, con alguna carga electrostática negativa que esté en el entorno del átomo, se va a ver atraído por esta carga positiva. Entonces, si es poca, la interacción con el entorno es menor. Si es mucha, la interacción con el entorno del átomo va a ser mayor. Por eso es que la cantidad o el número de protones, ¿no? Va a darle la identidad al átomo, ¿no? Si varía la cantidad de protones, ¿no? Varía la interacción con el entorno y el comportamiento mismo del átomo. ¿Entienden? Por eso, si varía la cantidad de protones, varía la identidad y su comportamiento, su naturaleza, todo del átomo. Pero si pierde electrones, no. Si pierde electrones, de repente genera una necesidad que puede ser rápidamente solucionada. Se pierde electrones y gana electrones, porque el átomo pierde y gana electrones normalmente, ¿no? La cantidad de neutrones no tiene carga, una variación de ello deja inestable al átomo, pero una variación en la cantidad de protones varía la naturaleza del átomo. El átomo deja de tener un determinado comportamiento, tiene otro diferente. Cuando hay una variación de protones, hablamos de un cambio nuclear. ¿Por qué? De núcleo. Ahí está. He ahí la respuesta del señor Jorge Rojas. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Jorge? Ya. Espero hayas tomado nota, apuntes y todo lo demás. Ahora les voy a pasar. No está tan complicado, o sea, esta parte de su preparación a ver, ahí está. Y ahora sí, a ver, si pueden descargarlo, avísenme. Uy, le envié solo a ella toda la reunión. Ahora sí. Ya, ahí está, ya les envié el link. Por favor ingresen, si se puede descargar me avisan, si no, me avisan también, para ver si he hecho algo mal. Ya, listo. Ya. Eso se refiere a un cambio nuclear. Cuando es químico, hablamos de ¿se acuerdan de estas figuritas, esta estructura interna, esta unidad estructural? Ya, cuando es químico, se puede romper estas estructuras, pero el átomo no ha cambiado su identidad, sino que es una cuestión estructural. Hay un cambio de composición interna, No hay de qué, señorita Alanis, no se preocupe. Todo para que se entienda, ¿ya?
Entonces, ¿saben la diferencia nuclear del átomo? El átomo varía su identidad, ¿no? La cantidad de protones varía y su identidad y su comportamiento varía. Es químico cuando su composición interna de un determinado compuesto varía, se cambia, ¿no? Se, no hay un cambio de átomos, ¿ah? Es un cambio estructural de los átomos, ¿no es cierto? El átomo, no, su cantidad de protones no varía, sino que cambia su composición interna. ¿Cómo está organizado? Eso varía. Cuando es físico, no hay una variación estructural, sino ocurre otra cosa, ocurre una transformación. Bueno, el alumno me dice de nada externa, pero es una cosa que puedes visualizar externamente, sí, pero no es que la materia, la composición externa no podría decirse, no podría decirse de esa manera, ¿no? Ya, ya está ahí todo claro. A ver, voy a ver, ya vamos a ver. Eso es. Entonces, cuando es físico hay dos tipos, ¿no? Generales y particulares, también conocida como extensivas o intensivas, lo mismo. Ya, cuando es generales o extensivas, ¿ves? Extensivas o generales dependen de la masa. Cuando no dependen de la masa son intensivas. Profesor, ¿por qué estas propiedades físicas son así? O sea, ¿por qué son propiedades físicas? ¿Qué está pasando? Ya, dependiendo pues de que si son extensivas o intensivas. Ya vamos a ir con las extensivas. El peso, la inercia, el volumen, la capacidad calorífica. Entonces estás describiendo la materia, ¿no? Sus propiedades, dependiendo de qué cantidad tengan, ¿ves? Entonces no estás describiendo ¿no? a la materia cuando hay un cambio estructural. Estás describiendo, en este caso, cuando lo comparas, cuando hay mayor cantidad de peso. Entonces un cuerpo determinado y otro cuerpo que tengan estructuras internas diferentes, tú los comparas y dices, este tiene un mayor volumen, tiene una capacidad calorífica diferente a este otro, ¿no es cierto? Una capacidad de calentarse. ¿Ya? Ahora, tienen pesos diferentes, tienen inercia y así. Entonces, estas propiedades dependen, o sea, dependen de qué, de la cantidad de masa, ¿no es cierto? Dependen de la cantidad de masa de un cuerpo. Hay otras propiedades, ¿no? Otros factores para ir describiendo la materia que no dependen de la masa de un cuerpo. Por ejemplo, la temperatura, la conductividad eléctrica, ¿no? La maleabilidad y la densidad de la temperatura, ¿no es cierto? Esos son con respecto a las propiedades. Ya está, ya sabe. Generales extensivas, ¿no? Y particulares intensivas. Listo. Ah, ya. ¿Qué tal el libro? ¿Les gustó? Lo están revisando seguro. Luego lo revisan, por favor. Presten atención a la clase, no se olviden. Chicos. Ya. Luego lo revisan. Está bonito el libro. De ahí van a ver historias, datos curiosos. Ya lo descargué. Gracias, profesor Smith. No, no te preocupes. Y ahora sí. Luego lo buscas, lo lees. Ya te vas a quedar semanas ahí leyendo. Y eso estaría perfecto. A ver, voy a ver. Turno mañana. Déjenme ver cómo vamos con el horario ya. Hoy día tenemos clase de 7 en punto. Han estado excelente. Hasta las 8:45. Tenemos mucho tiempo todavía. Ya. Les digo. En la parte conceptual ya estamos avanzando regular. Ya, vamos a ver. Ahora, yo tengo que tener un termómetro. Ya avanzamos dos temas ya. Este es un tercer tema. Voy a explicar. Ocurre un cuarto tema y empezamos con los problemas. Ya estamos a la mitad. Ya hemos avanzado uno, dos. Ya. Ahora, yo tengo que tener un termómetro. ¿Cómo es eso? Tengo que ver qué tanto tú has conceptualizado, ¿no? De repente has conceptualizado muy poco, ¿no? Y tengo que evaluar eso, ¿ya? Para continuar mi clase, para diseñar, ¿no? De repente esta metodología no funciona contigo, no te es útil, no, no recepciones bien. Entonces tengo que configurarlo todo de nuevo. Ese es el trabajo de un docente, ¿no?
tengo que conocerlo. Lamentablemente, en esta modalidad virtual, en una modalidad presencial, yo te veía, ya mira, acá se está distrayendo, o sea, actuaba más rápido, ¿no? Variaba. Este método de esta manera no funciona con mi alumno y rápidamente yo cambiaba la dirección de mi explicación, ¿no? Porque él podría visualizarlos, pero ahora desde esta manera es diferente y tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto? Puede ser una solución, puede ser una solución. Sí, sí, los que deseen pueden activar sus cámaras. Puede ser una de las soluciones. Algunos desean activar sus cámaras, ahí de acá los voy a ver. Ya, puedo verlos, no hay problema con eso. Otra solución que yo he visto que es como que funcional es preguntarte y tú por interno, porque yo sé que de repente tienes miedo a que te equivoques y todos sepan que te has equivocado, pero acá tienes el chat interno. Entonces, yo pregunto algo y tú por el interno, es lo que he estado haciendo en los otros lugares que he estado trabajando. Yo voy a hacer unas preguntas y tú no tengas miedo a equivocarte, porque primero, en primer lugar, tú no has tenido una preparación y estos temas, este tema de repente ya lo has visto ya, pero en el futuro va a haber temas que no has visto. Entonces, no tengas miedo a equivocarte. Entonces, voy a hacer una pregunta y tú vas a responderme con tus palabras lo que has entendido de todo lo que te he explicado. De esa manera yo voy a poder entender, voy a poder, ¿no? Notar si se está entendiendo, si estás conceptualizando adecuadamente. Recuérdate, no te olvides lo que te dije, ¿no? El proceso cognitivo no es lineal, no vas a aprender a este mismo ritmo siempre, ¿no? No te asustes. Eso depende de qué tanto practiques, qué tanto estés, cuál es tu constancia, ¿no? Si eres constante, tu proceso cognitivo solito, vas a ir aprendiendo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y así, ¿ok? Así que si ahora te demoras en aprender, dices, ay, yo creo que tengo problemas psicológicos, aunque podría ser también, ¿no? ¿Quién sabe? No, yo te digo de por sí de que así es la naturaleza de nuestros cuerpos. Vas a ir avanzando, va a ir, siempre hay progreso. ¿Ya? Ahora, escuchen bien. Vamos a retroceder un poquito, vamos a hacer una retroalimentación. Ya. ¿Cuándo es un compuesto covalente? ¿Cuándo es un compuesto covalente? ¿Quién me dice? Puede decirme, profesor, no sé, es válido también. No, muy bien, pero continúen. Excelente. Está bien, muy posible. Jorge, sí está por ahí la respuesta. Continúen, continúen. Si no saben, díganme, no sé, profesor, no hay problema. También o sea, al decirme no sé, no entiendo la pregunta, ya me estás dando a entender que por ahí no estoy, primero, es algo que no he explicado, la pregunta. Y lo puedes responder, lo estás respondiendo. ¿Ves? Ahí está, profesor, ¿puede poner, por favor? Claro que sí. Ya. Otra pregunta, si no, ya. Ya. ¿Cuándo la materia es mezcla? ¿Cuándo la materia es mezcla? Lo voy a escribir ya. ¿Cuándo la materia es mezcla?
Vamos, chicos, no se tienen que demorar. ¿Cuándo la materia es mezcla? Muy bien. ¿Cuándo se juntan dos sustancias? Excelente, Jorge. Andrea, excelente, muy bien. Muy bien. Ya puede ser. Muy bien. Ya. Excelente. ¿Ya ven? Entonces tenemos que adaptarnos. Todos contesten, a todititos contesten. Tenemos que adaptarnos. Y de esta manera yo me doy cuenta, ya, se está conceptualizando. Se está conceptualizando. Continúen, continúen. Muy bien, van a formar estructuras asimétricas. Excelente. Muy bien, genial. ¿Ven? Y es mejor cuando escriben, porque cuando todos activan su micro, es un desorden total. O sea, no puedo escuchar uno al otro y es así. Pero acá los leo a cada uno de sus respuestas. Excelente, muy bien. Muy bien, Sofía, yo, Alanis, Brian, Alexis, Pedro Toribio, Albert, Andrea Aguilar, Jorge Rojas, que me habló al interno. Excelente. Gracias por su participación. Denle like a mi transmisión. Me siento un streamer, de verdad. Ya, ya, excelente. Ya. Dejen sus estrellas, por favor. No se olviden sus estrellas. Ayudan al canal. Ya, continuemos. Ya, 3:30. Uy, mira, me han regalado 30 estrellitas. Pero deja tu mensaje, pues, Jesús Pimentel. Ya. Luego les hago sim. Ya tengo mi pizarra acá para hacerle sim. ¡Wow! 100 estrellas. Tengo que hacer mi baile. ¿Cómo era mi baile? Voy a hacerme un baile. 30 estrellas. Sí, es genial. Madre, voy a volverme rico. Alguien me ha dado 30 millones. ¿Cuántos millones de estrellas es eso? A ver, no veo bien. 3. 100 millones de estrellas. Ya, ese es un jeque árabe, creo que está en la transmisión. Me ha dado Jesús Imán, dice. Es un jeque árabe que, bueno, no sé, creo que está metido en no sé qué negocios para que me regale 100 millones de estrellas. No entra al bolsillo ese monto. Ya, mucho. Vamos a continuar. Ya estamos por la mitad ya de la parte conceptual. Ya. ¿Cuándo es una sustancia? ¿No? ¿Cuándo es una sustancia? Ya. ¿Por qué? No, mejor no, escuchen ya. Miren la pregunta. Otra pregunta. ¿Cuándo se forman? No, ¿cuándo no? Eso ya es muy complejo, muy complejo, ya no las puedo hacer ya. ¿Por qué una sustancia forma compuestos? Ya. Uy, le envié solo a Jorge. Lo que pasa es que cuando alguien me envía al privado, un mensaje privado, acá abajito se pone para contestarle automáticamente. ¿Por qué una sustancia forma compuestos? Ahí está. Vamos, quiero saber, ¿por qué una sustancia forma compuestos? Vamos, chicos.
Sí, son, no sé, dice Andrea Aguilar, ya. Andrés Aguilar, ok, no hay problema, Andrés. Ahorita lo voy a explicar de otras maneras, pero quiero que los demás respondan. ¿Por qué una sustancia forma compuesto? Excelente. Ya, Alanis, ¿ves? Alanis, excelente, ¿ves? Yo ya sé que algunas partes se van a entender y otras no. Y no, no pasa nada, está bien, estamos aprendiendo. ¿Por qué no se sientan mal? Sí, más o menos. Ya. Todos, si no has entendido y me pones que no entendí, no está mal, no está, eso no es negativo. Están mal si te desinteresas y ya se acabó, ¿no? No me importa. Ahí está mal porque venimos acá con un objetivo, ¿no? Ya. Sé sincero, no pasa nada. No entendí, ya, muy bien. Continúen, continúen. Piénselo, no hay mucho que evaluar en esa pregunta. Más bien voy a escribirlo acá. Un enlace entre sí. Los dos van a tener enlaces, tanto los elementos como los compuestos, ambos van a estar enlazados necesariamente. ¿Ya? ¿Qué más? Respóndanme, chicos, son varios ustedes acá. Participen todos. Alexis, Annalise, Andrés, Brian, Jesús Iman John, Jorge Rojas, Josué Pimentel, Karim. Ahí está la escuela también, María Rich Newman está presente. Patrick dice, cuando no está compuesto por más de dos elementos. Ya, continúen, continúen. Ya, por la unión de elementos. Puede ser cuando está compuesto por más de dos elementos. Sí, un compuesto, ya. Lo que, ya, ahora sí, no me están respondiendo todos. Ya, ok. Y luego voy a explicar algo. Unión de elementos. Cuando está formado por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Sí, en efecto. Ajá, más de dos elementos químicos, ¿no? Porque pueden ser dos átomos del mismo, ¿no? Y pueden formar estructuras eh, diatómicas. Ya, ahora les voy a explicar. Un elemento, una sustancia, elemento en la naturaleza son elementos químicos que van a estar en la naturaleza. Pueden estar formando, no, diatómicos, pueden formar diatómicos, o sea, de dos átomos, pueden estar unidos de dos átomos idénticos. Eso es en el caso del flúor, de los halógenos más que nada, ellos son diatómicos, ¿no? El oxígeno también es diatómico, así. O están solitos ellos solos en la naturaleza, están tal cual como elemento químico, están solos, ¿no? Se pueden encontrar solos. Pero en cambio los compuestos están formando agregados, o sea, ya sabes, agregados, están las unidades estructurales alrededor, otras idénticas a ellas, están formando agregados estructurales. ¿Y qué pasa? Van a tener, y sus átomos van a tener una determinada interacción que puede ser que pueden formar enlaces, ¿no? Que pueden ser covalentes o iónicos. En efecto, rápidamente, así a secas, puedes decir lo que dijo su compañero, que un elemento químico es cuando hay un solo elemento químico, no están enlazados los átomos entre elementos químicos, y un compuesto no necesariamente va a ser con el mismo elemento químico, sino que con diferentes elementos químicos van a formar compuestos, o sea, los agregados que se vayan a formar en estos compuestos pueden estar conformados por más de un elemento químico, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea esa interacción, o sea, qué está pasando con esa interacción, vamos a tener diferentes compuestos covalentes, iónicos, metálicos, ¿no es cierto? Pueden formarse en ligandos también,
Hay una infinidad ya de compuestos que, dependiendo de la naturaleza de su enlace, podríamos ir clasificándolo. Ya, pero acá lo ha puesto como covalente iónico. El autor no ha querido complicarse mucho, solamente ha querido recalcar de que un compuesto está formado por más de un elemento químico. Un elemento químico es el tal solo, tal cual, el sólido. Puede llegar a estar formando enlaces, puede formar diatómicos o puede estar solo, tal cual. ¿Ya? La diferencia es la cantidad de elementos químicos que estén en su composición. El elemento es elemento solo. El compuesto, hay una gran variedad de elementos químicos que se pueden formar. Tenemos el caso del covalente, el agua, el amoníaco, el metano. En los iónicos, el óxido de calcio, el cloruro de sodio o la alita, ¿no? El óxido de bromo, ¿cuál es este? Me olvidé su nombre. Ya. Esto es una sal aloidea. No, una sal oxisal. Bromato de calcio, ¿no? ¿Cómo se llamará? No me acuerdo. Cuando llevemos nomenclatura inorgánica veremos el nombre de esta sal. Listo. ¿Entendieron o no? O sea, en otras palabras, depende, profesor, de la cantidad de elementos químicos que esté conformado en nuestra sustancia. Si hay solamente un elemento químico con que lo conforma, es un elemento. Si hay varios elementos químicos, va a ser compuesto. ¿En qué se diferencia el compuesto covalente y un iónico, profe? Andrea me pregunta eso. Ya, lo que ocurre es que un compuesto, eso va mira, depende, uy, se desactivó mi cámara. Ya. Lo que pasa es que un compuesto covalente iónico, voy a solucionar lo de la cámara mientras te explico. Es sencillo, no es tan complicado. Eso sí, ¿alguno de ustedes ha detectado que he utilizado el término interacción? ¿Se han dado cuenta? Profesor, habla de interacción a cada rato usted. A ver. Oh, ya. Se desactivó. Ya. Bromato de potasio, ahí está. Ya regresé a mi celular. Me olvidé el nombre de la sal. Está acá, mira, ve. El director está presente. Ya. ¿En qué se diferencia? Lo que ocurre es que es lo siguiente. Con respecto a cuándo es covalente y cuándo es iónico. ¿Ya? Jorge Ross, creo que es su tipo de unión que une sus estructuras. Claro, eso es. Con respecto a la interacción que mencionaba, claro. El término interacción, si no te... Herantitas me han dado 1000 estrellas, ¿no? Han calificado me siento como un streamer acá. Me está hablando por interno el director de la academia. Ya. No, pensé que era un alumno. Ya, escuchen bien, chicos. Con respecto a la pregunta interesantísima de la alumna Andrés Aguilar, del alumno Andrés Aguilar, ¿cuándo es iónico? Y yo les mencionaba en antitos. Utilizo el término interacción, interacción aquí, interacción allá. ¿Qué es una interacción? ¿Cuándo es una interacción? Interacción por todos lados. El término interacción es lo que dice Jorge Rojas. Él ha entendido. O sea, no he tenido que explicarle y ha logrado conceptualizar el término de interacción y correctamente. ¿Ya? Creo que es un tipo de unión en que unen sus estructuras. En efecto, eso es una interacción, ¿ya? Las interacciones van a ser variadas. ¿Por qué utilizo el término interacción? ¿Ya? Porque recuerden bien, chicos, no siempre vamos a estar generalizando las cosas. No generalicemos las cosas. Entonces, generalizar las cosas es andar en un campo minado, literal. Entonces yo no puedo confundirlos y no puedo estar generalizando. No puedo decir, todas estas situaciones son así. No. Entonces tengo que utilizar términos para poder generalizar. Y entonces el término interacción
Es eso lo que dice él. Es la unión. Pero ¿por qué no dice covalente, iónico? ¿Por qué? Porque covalente es una interacción muy particular. Iónico es una interacción muy particular también, ¿no es cierto? Pero si estamos ahorita en un tema de introducción, tengo que saber manejar mis términos para que se pueda entender, ¿no? Para abarcar, o sea, para poder no generalizar y que se entienda. Ya, ahora, una interacción covalente va a ser cuando exista una compartición, ¿no? Una compartición entre los electrones para formar los enlaces, ¿no? Las unidades estructurales pueden tener interacciones diferentes, o sea, esta unidad estructural va a tener una interacción determinada, ¿no? Que va a ser de repente covalente. Digamos, ¿no? Puede ser el caso, un caso muy particular, que tengamos esta unidad estructural y la interacción sea covalente. ¿Qué ocurre ahí? Hay una compartición de electrones para que sí, de esa manera se forme un enlace. Pero en el caso de los iónicos, de las interacciones iónicas, ocurre que en sus unidades estructurales hay, ¿qué cosa? Una interacción electrónica, sí, pero ¿de qué tipo? De transferencia. Uno gana y otro pierde. Tal cual. Eso es todo lo que tienes que saber hasta el momento, poco a poco. Respira hondo y continuemos. ¿Entendieron la diferencia? Cuando hay una interacción covalente, cuando hay una compartición de electrones para formar los enlaces, para que exista esa unión entre un átomo y otro, está existiendo una interacción covalente, ¿no? Uno gana, uno no gana ni pierde, ¿no? En una covalente están compartiendo los electrones. En un iónico hay una transferencia. Esa es la naturaleza de los enlaces, ¿no? El tipo de enlace que existe. Ah, y los metálicos, los enlaces metálicos o las estructuras metálicas son como redes así. Imagínense unas redes, arriba y abajo por todos lados. ¿Qué ocurre con ellos? Ahí va a haber un tipo de interacción muy particular que se llama deslocalización electrónica. Entonces, en un enlace metálico, el autor no ha querido considerar el enlace metálico, no porque no forme un compuesto metálico, sino porque el objetivo de esta parte es diferenciar, ¿no? Cuándo es sustancia y cuándo es compuesto, ¿no? No ha querido complicarse, ha puesto covalente iónico y ya está. Entonces, en un enlace metálico ocurre una cosa muy interesante, ¿no? Que es la deslocalización electrónica. Todos los átomos, dígame, alguien me está hablando. Creo que tenía que llegar a formar un octeto o algo así, no me acuerdo bien. Ah, ya. Alguien me habla por el interno y dice, creo que tenía que llegar a formar. Claro, en un covalente sí. La idea es que en los covalentes la compartición tiene un objetivo, sí. ¿Ves? Ya sería irnos más allá. Porque hay un curso que les voy a dictar, o sea, un tema que les voy a dictar que ya es enlace químico, donde vemos todas las interacciones, ¿no? Las diferencias en las que hay, porque eso es lo que te preguntan en el examen, que en el examen te preguntan que sepas, te piden que sepas diferenciar entre una interacción y otra, clasificarlas y describirlas, ¿no? Yo no te preocupes, yo te voy a explicar todo eso y detalladamente al revés y al derecho. ¿No? Es algo que es un concepto de enlace que lo veo siempre, así que lo domino, no hay problema. Ya está. Eso es con respecto a eso. Ya, noto que estás conceptualizando. Y eso está muy bien. Con respecto a las propiedades de la materia. Mira, cuando existe una transformación atómica, o sea, de su núcleo, ¿no? Hay una transformación en el núcleo, cuando varían los protones en el átomo, ¿qué tipo de cambio se está dando? Cambio físico, químico, nuclear. Vamos. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Continúen. Si no entendí, excelente. Sigan así. Muchas gracias, mis estimados seguidores.
Ah, ya. Muy bien. Hay que estar más atento, Brian. ¿Ah? A ver, cuando en un átomo varía la cantidad de protones, ¿qué tipo de cambio se está dando? ¿Físico, químico o nuclear? Excelente. Ya. Josué, Patrick, Jesús, Jocelyn, Karim, Alanis, Alani. Excelente. Ok. Perfecto. En efecto, pues va a ser un cambio nuclear. ¿Qué partícula interna al átomo le da la estabilidad al núcleo? ¿Qué partícula interna? Muy bien. La estabilidad, excelente. Es su función, la estabilidad del núcleo. Muy bien. Dejen sus estrellas, no se olviden. Muy bien. Excelente. Ya me motivan sus respuestas. ¿Eh? Me ha dado una C bárbara. Ya casi termina la clase, no falta todavía. Ya puedo aguantar un ratito más. Al menos que el directo. A ver. Muy bien. ¿Qué partícula en el núcleo le da la identidad al átomo? Muy bien, esos son mis alumnos. Dejen sus estrellitas, por favor, ¿ya? Motívenme. Ya. Excelente, mis alumnos. Muy bien. Mira, me regalaron 20 estrellas. Cada número, por cada número voy a hacer mi baile así. 1000 estrellas. Dios mío, ese ya es un jeque árabe. Dice, ya. Muchas gracias, Brian, por tus estrellas. Jesús, Dios, ¿cuántas estrellas me has regalado? Que ves, Alanis, ya es demasiado, muchos millones de estrellas, ya me da miedo tu participación. Ya. Ok, algún día, señores, algún día seré streamer. Streamearé y haré mis gameplays. Ya, ok, continuemos. Ya. En una propiedad física, ya, general, ¿no? En las propiedades físicas generales, ¿no? ¿Está relacionada con qué? ¿Con la cantidad de masa o sin, o sea, está relacionada con la cantidad de masa o no? Creo que esa pregunta está mal planteada. Ah, ya. Está relacionada, o sea, depende de la cantidad de masa o no. O ya, ¿cuál de las propiedades físicas depende de la cantidad de masa? Eso sí tienes que saber. ¿Cuál de las propiedades físicas depende? Ya, muy bien. Ajá, dependen, las generales son las que dependen. Ya. Cosas que te van a preguntar en el examen. Por ejemplo, que sepas cuáles son las generales, ¿no? Te pueden preguntar, ¿es una propiedad general? Peso, maleabilidad, dureza, color. ¿Cuál de las todas, no? Peso, maleabilidad, dureza, color. ¿Cuál de esas es una propiedad general? Tú tienes que poner peso, ¿no? Te van a poner una de dos. ¿Cómo las detectas? Una depende de la cantidad de masa y otra no. Ya sí, te pueden venir 20 preguntas de ese tipo y al final lo único que tienes que saber cuáles son generales, cuáles son particulares, chácame.
¿Y por qué lo son? Porque una depende de la cantidad de masa y otra no depende de la cantidad de masa. ¿Quién depende de la cantidad de masa? Las generales. ¿Quién no? Las particulares. Muy bien, ya estamos avanzando ya. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahora, pues. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conceptualizamos este tema de estado de agregación de la materia? A estas alturas, ya después de todo lo que hemos hablado, espera un ratito ya. Creo que me habló el director de la academia por acá. Ah, su madre, ya. Se fue el director. Ya no hay problema. Sí, Brian, estoy grabando la clase. Ahí dice que se está grabando la clase. Ya, no te preocupes. Ya. Ahora, los estados de la agregación de la materia. Como te mencionaba, va a haber estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero ¿cómo se está organizando la materia? ¿A partir de qué? De unidades estructurales, a partir de átomos que van a formar unidades estructurales, ¿no? Una unidad de uno estructural, que se va a ir agregando con otros, con cientos de miles. Espérate, Andrés Aguilar, poco a poco, no te preocupes, todo te lo voy a explicar. Ahora, estos estados, cuando se encuentran en estado sólido, se dice que su nivel de entalpía es mínimo. Su nivel de entalpía es mínimo. Su nivel de energía interna es mínimo. Y eso está relacionado con el movimiento de los átomos dentro. Escuchen bien, otra vez. Ahí hablaban del nivel de entalpía. Ahora te lo estoy explicando. Escucha bien. Ya. Si te das cuenta, hay una flechita que dice entalpía del sistema. Y cuando están sólidos, el nivel de entalpía es menor. Cuando pasa a líquido, su nivel de entalpía aumenta. Cuando está en gas, aumenta el nivel de entalpía. Y cuando está en plasma, aumenta más. Este gráfico explica todo. Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que tenemos acá una unidad estructural muy particular. No pienses de ninguna manera, estoy generalizando y estoy diciendo de que estas unidades estructurales son para toda la materia. No, este es un caso muy particular. Recuérdate que como él, hay diferentes a él, como unidad estructural hay variantes, ¿no? ¿Y cuántas variantes hay? 48. Que en la naturaleza no van a estar así. De repente va a estar mezclada y va a formar una estructura diferente, ¿no? Que es una estructura mezcla. Y son 200 y pico más, ¿no? Son 200 tantos otros. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el nivel de entalpía? El nivel de entalpía mide la energía interna de los átomos, ¿no es cierto? De repente los átomos tienen determinado movimiento, pero este movimiento está interactuando en este punto con un átomo aquí, un átomo acá y un átomo por este lado, ¿no es cierto? Dependiendo de la unidad estructural que forme parte este átomo de acá, va a tener un movimiento determinado, ¿no? Va a ir evolucionando de todas maneras, pero va a interactuar con determinados átomos a su alrededor, dependiendo de la unidad estructural en el que se encuentre. Ahora, el nivel de entalpía mide esa cantidad energética que tienen los átomos en su interior. Puede ser mucha y poca, pero eso va a depender del entorno, del alrededor, de qué lo esté excitando, ¿no? Ahora, conforme aumenta su grado de entalpía, en sí toda la unidad estructural se va a ver afectada, ¿no? Porque el entorno no solamente va a afectar a él, sino que a todos los átomos a su alrededor que conformen la unidad estructural. Va a hacer que gire o que se mueva o que tenga un movimiento, ¿no? Como unidad estructural. Ahora, ¿qué ocurre cuando está en líquido? Ese movimiento, ese rote y giro y ese ir y venir de los movimientos de la unidad estructural, porque imagínate que hay alrededor
unas tantas, van a estar moviéndose. Eso va a ir aumentando y va a haber un llamado cambio de fase, ¿no es cierto? Cuando estén en estado líquido es que ya no es que se hayan roto las fuerzas intermoleculares, en este caso, ¿no? Digamos intermoleculares o la red iónica, ¿no? ¿No? Sino que está en movimiento, ¿no? Cuando el movimiento llega a un punto en el que es caótico, o sea, las unidades estructurales están chocando unas con otras y moviéndose en distintas direcciones, vamos a encontrar que nuestro cuerpo o nuestra sustancia ha pasado a una fase gaseosa. El plasma ya no es un cambio, ya no es un cambio o un desorden que, que esté afectando la unidad estructural. El plasma es cuando ya se ioniza y se pierden los electrones y se pierde esta configuración estructural. Pasa a otro plano, el plasma. El plano plasmático ya es cuando los electrones salen de su lugar, ¿no? ¿Dónde ocurre el plano plasmático? Ocurre en el Sol, por ejemplo, ¿no? En el Sol, allá arriba en las estrellas, el Sol, ocurre eso, ¿no? Que podemos encontrar neutrones, protones viajando en una nube, en un mar, ¿no? De electrones. Entonces ahí encontramos el plasma, ¿no? Y así, ya. Eso ya es otro grado de desorden, que es donde el nivel de entalpía es mayor. Entonces, eso es los estados de agregación de la materia. Relacionados con la energía interna propia de los átomos. Conforme la entalpía, que es la energía interna del átomo, aumenta, ¿no? Las unidades estructurales van a tener determinado movimiento, ¿no? Que va a ir yendo va a tener la tendencia a ser más caótico y finalmente llega a ser gas. Profesor, he escuchado hablar de las fases de cristalización, que son los grados de desorden que tiene determinada unidad estructural, ¿no? Sí, o sea, para llegar de sólido a líquido hay fases en el estado eso lo ven en química del estado sólido. Hay fases para llegar de sólido a líquido. Estadios se le llaman, dependiendo de algunos libros, ¿no? Por ejemplo, el agua, ya vamos a ir, les he dado muchísima información, ¿no? Que normalmente lo único que les va a interesar saber para el examen es saber que de sólido pasa a fusión, a fusión, el cambio de sólido a líquido es fusión, y el inverso de líquido a sólido es solidificación. Ahora te he explicado por qué ocurre eso, ¿no? Ya sabes por qué, ¿no? De cuando pasa de sólido a gas es sublimación y de gas a sólido desposición. Ya, eso es lo que tienes que saber, ¿no? De líquido, el cambio de fase, escuchen, el cambio de fase de líquido a gas se llama vaporización, pero y de gas a líquido se llama condensación. Ya, ahora vamos a hacer una pausa acá otra vez antes de terminar la clase para hacer un comentario al respecto. Con respecto, ¿algunos de ustedes tiene esa manía de cuidar su rostro y de tener cierta afinidad por conservar su piel? Les comento algo que es recontra útil. Lo que ocurre es que cuando lo que pasa es que nuestra piel necesita en cierta medida tener un nivel de humedad y de estar constantemente hidratada. Nuestra piel se tiene que hidratar constantemente. ¿Qué cosa lo deshidrata? ¿Qué deshidrata la piel? ¿O qué maltrata tu piel? La sal. El nivel de sal que tengas, al que tengas acceso, te maltrata el rostro o tu piel misma, ¿no? De por sí el agua ya es ahí está, para entrar al tema, de por sí el agua, dependiendo de su fase, porque dicho sea de paso, el agua en sí,
como sustancia tiene 14 estados, fases de cristalización. Algunas de estas fases de cristalización en algún momento tiende a ser corrosiva. Tiende a ser corrosiva. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú lavas, la gente que lava servicios, ¿no? Se dedica a lavar servicios o está constantemente con detergente, se cuartea sus manos y se maltratan. El agua es un potente corrosivo también, si estás con mucho, en contacto directo con el agua. Entonces, cuando tú tienes agua de tu caño, abres y te mojas, lo que estás haciendo es atacarte con sal, porque las aguas vienen con sal, pues viene, no es pura lo que sale de tu caño y así te maltratas. Entonces, tú tienes que encontrar una fase de cristalización adecuada del agua que esté entre líquido y sólido para que, para que disminuya ese porcentaje de sal. O sea, tienes que hacer un tratamiento y eso lo venden. Venden gel en agua, que es lo que te lo venden a un punto en una de las fases de cristalización muy específicas que puede servirte a ti. Entonces, hay gente que tiene esa manía de comprarse esos aumentantes o hidratantes, que son eh, estados de cristalización muy específicos del agua, que son útiles y captan, ¿no? Son como que captan la sal y te la quitan, ¿no? Y te la hidratan al mismo tiempo. Y de esa manera, solamente con agua ya te estás haciendo un tratamiento, no necesitas más, no necesitas más. Más o menos esa es la lógica que usa la gente que hace tratamiento, la gente que hace esos productos aumentantes, lo hace con ese fin, de disminuir la cantidad de sal y mantener tu rostro hidratado, porque demanda mucho. Y eso lo puede hacer uno mismo. Ah, no, eso te venden, es carito. O puedes hacer, ¿de qué manera tú puedes separar la sal del agua que ya existe, hirviéndola? Pues la hierves, la hierves, la hierves, la hierves. Entonces, con agua, ya, después la entibias, la dejas que se entibie y ya está. O has visto esos vaporizadores también, venden vaporizadores. En China venden vaporizadores, o sea, ponen el agua, se calienta, se empieza a hacer vapor y ese vapor se lo ponen y sirve para eso. De esa manera purifica. También, también, Patrick. Pero es más útil los vaporizadores. No venden vaporizadores acá en Lima, no he visto, pero el objetivo del vaporizador es eso, vaporiza, hace un cambio de fase y se purifica. Si venden, yo tengo, ¿así? Genial, ya tienes un tratamiento y no necesitas comprarte tanto. Mi tetera puede funcionar, pero es muy caliente la tetera. Estos vaporizadores son especiales. Ya, listo. Ya, chicocos. Espero se haya entendido mi clase. Al toque nomás. Ahí tienen sus problemas, sus ejercicios. Ahí les he dejado algunas preguntillas, bastantes preguntas, para que ustedes puedan resolverlas. Ya luego la próxima clase o más ratito les subo las claves, ¿ok? Le paso con su director. Me olvidé. Entonces vamos a resolverlo al toque, unas cuantas ya hasta que acabe la clase. ¿Qué les parece, mis estimados alumnos? ¿Qué les parece? Ya. Dice, la materia es todo lo que existe en el universo. Posee mucho volumen. ¿Alguien me sabe? Vale, ok. Posee mucho volumen y está en constante movimiento y transformación. Por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias, los meteoritos y los asteroides son algunos ejemplos de materia. Con respecto a la materia, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. Según su composición, la materia se clasifica como sustancia o mezcla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Brian. Muy bien, Jesús. Analí,
Son mis alumnitos. No se olviden dejar sus estrellas, ¿ah? Las sustancias tienen composición química definida. La sustancia tiene composición física. Ya, ahí van. Pongan 2B, 1B, pues, para saber para cuál va. Hala, todos están respondiendo. F, Jorge, no. Eso es verdadero. Ajá, eso se entendió la idea. 2B, excelente. BB, 2B, BB, excelente. No se olviden dejar sus estrellas. Muy bien. Las sustancias tienen composición química definida. En efecto, pues, así es, verdadero. Los compuestos se descomponen en sus elementos por métodos físicos. Muy bien, la verdad, la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Claro, pues. Excelente, ya la siguiente, ¿ya? Dice, en la naturaleza existen una gran diversidad de sustancias y mezclas, muchas de las cuales son analizadas en el laboratorio de química, con la finalidad de determinar su composición para así poder conocer sus probables aplicaciones con beneficios del hombre y así como sus posibles efectos nocivos con los seres vivos. Con respecto a la clasificación de las sustancias y mezclas, establezca la correspondencia, la correspondencia correcta. Y dice, anhidrido carbónico. Ya, es una sustancia, ya, la primera, es una sustancia compuesto, mezcla homogénea, sustancia elemental, mezcla heterogénea. ¿Quién me dice? La A. ¿Pero cuál? Sustancia compuesta, pues. Claro, compuesta. El vino, ay, el vino está fácil. Es mezcla, obviamente, pero es heterogénea o homogénea. Homogénea, muy bien. Muy bien, ok, muy bien. Agua turbia, ¿es mezcla homogénea o heterogénea? Hetero, pues, obviamente. Ozono, sustancia elemental, ya sabes, la C. Y así, está sencillísimo. Muy bien, mis alumnos, mis queridos y estimados alumnos. Bueno, yo tengo que ir corriendo a dictar a otro lugar, ¿ok? Y los dejo por hoy. Ha sido todo un placer trabajar con ustedes, un exquisito placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Los estimo un montón. Estudien, ahí les he dejado ese librito para que le den una ojeada, ¿no? Y entiendan el porqué de algunas cosas, ¿no? No digo que ahí esté todas las respuestas, ¿no? Pero está interesante como para que lo lean. Ah, ya, me están dejando estrellitas. A ver, déjenme ver. 20 estrellitas, muchas gracias. 10 estrellas. Ah, genial. No han dejado sus estrellas hoy día.